Bueno, compañeros, ante nada, agradecerles que nos acompañen y agradecer acá a Pablo que nos haya venido a visitar y que nos pueda dar información sobre el programa y sobre lo que es la economía popular que trabajamos día a día. Así que bueno, le paso la palabra a la compañera Yanina por si quiere decirles algo. Vamos, Yanina. Hola, buenas tardes compañeros. Igual que Gisela, agradecerles por estar acá y agradecerle también a Pablo por su presencia y antes de nada felicitarlos porque sin ustedes todo esto no sería posible. Así que nada, gracias a cada uno. Bueno, buen día. Muchísimas gracias por el recibimiento. La verdad que para mí siempre es un honor venir a Navarro y no es casualidad que hoy nos toque estar acá, porque creo que el trabajo que viene haciendo la UTEP de Navarro, Daniel, etcétera, es realmente un ejemplo de organización desde la economía popular. Veníamos viendo los avances que ha tenido el polo productivo de la UTEP acá, y ahí es donde uno palpa cómo está creciendo efectivamente la economía popular. O sea, si uno ve en el resto de Navarro, yo vine cuando fue la inauguración allá del Protal, hace 5 o 6 meses estábamos hablando hace un ratito. Vean ustedes o comparen ustedes el crecimiento que ha tenido este polo con el crecimiento que puede haber tenido, no sé, el comercio en Navarro, cuántas fábricas nuevas se abrieron en Navarro en este tiempo, qué es lo que ha sucedido en la población, en lo local, y qué es lo que viene sucediendo en la economía popular, para que ustedes puedan tomar dimensión de lo que significa la economía popular, cómo viene creciendo la economía popular, en producción y trabajo, que finalmente es lo más importante para el ordenamiento de cualquier comunidad. O sea, una comunidad se organiza, dicen, peronismo es la comunidad organizada. Pero organizada ¿de qué manera? ¿Bajo qué principios? Y fundamentalmente es el principio del trabajo y la producción. Porque si uno está desorganizado en el trabajo y la producción, termina siendo un consumidor del sistema. O sea, el sistema tradicional, el sistema capitalista de grandes empresas, en su momento cuando inició, organizó toda la comunidad. Por eso existían los barrios obreros, el ferrocarril y los barrios del ferrocarril. Era todo un desarrollo de la comunidad enfocado a una manera de producir que era la de ser obreros en la fábrica, ser trabajadores, lo que se llama en relación de dependencia. Los trabajadores perdieron el oficio, muchos de ellos, el oficio del agricultor familiar, el oficio de la huerta, el oficio de la producción de alimentos, y se fueron a trabajar a un modo nuevo, que era ese modo de ir a las fábricas. En la Argentina fue un ordenador de toda la sociedad hasta los 70. La mayoría de las familias de obreros ya sabían que el hijo también iba a ser obrero o iba a trabajar en un comercio, y eso era como estaba naturalizado. A partir de los 70 todo eso cambió. Ya hace 50 y pico de años que eso no sucede, que ya el sistema tradicional de las fábricas empezó a desaparecer como sistema de generación de trabajo. Entonces incluso hemos vivido procesos inversos, donde había una fábrica, hoy está la ruina de esa fábrica, donde era un barrio obrero, se fue la fábrica y quedó el barrio, y todo eso que parecía un reacomodamiento hacia no saber qué, el propio pueblo le fue encontrando la vuelta, que es lo que nosotros llamamos economía popular, social y solidaria. Popular porque nace del pueblo, social y solidaria porque son dos principios ordenadores de esta economía, que se ordena de manera distinta a la economía de mercado, con otros valores. Por eso es tan importante el desarrollo de la economía popular para volver a ordenar la comunidad en el trabajo. Porque si no existiera hoy la economía popular, ¿qué tendríamos? Muy poca gente trabajando en relación de dependencia, que el resto asistidos por el Estado, que tampoco da soluciones productivas y laborales, sino que lo que da es un subsidio al consumo. Porque hasta ahí es hasta donde da el sistema tradicional. El sistema tradicional es, o estás trabajando en empresas que desaparecen, o sea que cada vez es más difícil, sos desocupado, y a lo sumo te doy un plan social para que puedas consumir
a cosas del sistema. O sea, el sistema te sacó los instrumentos de trabajo, por lo tanto los trabajadores perdieron el oficio, en muchos casos, que la economía popular recupera, el oficio de ser trabajador en la huerta, de tener tus propios medios de producción, de ingeniártelas como productor-trabajador y luego consumidor de una comunidad. Pero si uno pierde el eje que uno es trabajador, productor, consumidor, y lo da vuelta y deja de ser trabajador, productor y solo se vuelve consumidor, con medios que se los da un subsidio estatal, se disloca toda la sociedad, porque la sociedad no se puede ordenar familiarmente, en la vida cotidiana, solo consumiendo plata de un subsidio. Por eso es que, como dice Daniel, Emilio repite mucho que un subsidio es justamente una solución para un momento determinado de corto plazo, pero si lo dejamos en el tiempo, empieza a enfermar la sociedad, porque no es una solución del trabajo y la producción. Por eso es que es tan importante pensar que un programa como el Potenciar Trabajo fue ideado para ser un salario social complementario de la economía popular. Si nosotros al potenciar trabajo, para ir a lo concreto, le sacamos la pata del polo productivo, la economía popular, lo convertimos en un subsidio al consumo de los sectores más vulnerables de la sociedad, para que consuman del sistema, que primero le sacó los medios de producción y luego los sacó del sistema, es decir, lo empezó a reemplazar por máquinas. El capitalismo, el gran capitalismo, a nivel mundial está sustituyendo trabajo por máquinas. Es lo que le llaman el cambio tecnológico, la robotización. Eso sucede en el mundo. Por supuesto sucede en la Argentina y por supuesto sucede en Navarro y en todos los lugares. Donde las fábricas esas que empleaban muchos trabajadores y que podían decir, acá tenemos 3 o 4 fábricas que ordenan una parte importante de la población, ya no están. Lo que hay es empezó a desarrollarse de a poco, ante la falencia de esta economía que era la que ordenaba toda la sociedad, una nueva economía, que es la economía popular, que para ayudar a que se fortalezca, a que estos polos productivos crezcan, fíjense ustedes, piénsenlo como si esto fuera una fábrica. ¿Cuántas fábricas de Navarro están incorporando hoy trabajadores al ritmo que lo hace este polo productivo? No hay. Entonces, es un hecho de la realidad. La única verdad es la realidad, decía el general. Y la realidad es que el trabajo hoy lo está generando la economía popular. Eso genera mucha tensión hacia el resto del sistema que está languideciendo, porque tenemos un sistema de economía de mercado, de fábricas, el capitalismo que le llaman, que hoy no genera empleo. Y un Estado que ya tampoco sabe generar trabajo productivo. Ese es un gran problema que tenía la Argentina. Nosotros cuando teníamos la Argentina desarrollada, esa Argentina que pensó Perón y llevó a los hechos, era una Argentina que tenía una industria muy pujante y un Estado muy pujante. Y la economía popular era, justamente, la Argentina no existía porque los otros 2 ordenadores del trabajo, tanto el Estado como la fábrica, eran muy potentes. Entonces, mientras que uno en la Argentina veía que era una sociedad integrada, con muy bajos niveles de pobreza, sin indigencia en los años 70, en el resto de América Latina se veía una economía dual, una economía donde el trabajo en las fábricas incluía una parte al 50% de la población y el resto estaba en lo que se llamaba economía informal, que era una economía de subsistencia del día a día. Sin embargo, la Argentina había logrado ordenar todo en el mundo del trabajo y la producción. Eso es lo que ya no sucede. Y es la sociedad a la que ya no podemos volver. Ahora, en esa sociedad, le decía, no solo eran fuertes las fábricas, era fuerte el Estado. Perón decía, la Argentina necesita aviones, iba y ponía una fábrica de aviones. Perón estuviera en Navarro y fuera manejando el poder estatal de Navarro, dice, ¿qué hace falta en Navarro? Una fábrica de leche y el Estado hace la fábrica de leche. ¿Qué hace falta? Sí, era Perón. O sea, Perón era ordenar al trabajo, registrarlo, darle derecho a los trabajadores y ordenarlos en un trabajo donde él tenía mucha fuerza, que era el trabajo del Estado, pero el Estado en la producción. Por eso habían tantas empresas estatales. Porque si hace falta esto, bueno, voy y lo hago. No doy un subsidio. Eso fue algo que se inventó luego con los gobiernos posteriores al peronismo.
que fueron dañando a la sociedad, porque Perón no daba subsidio, Perón ordenaba en el trabajo, y porque te ordenaba en el trabajo te registraba y tenías trabajo con derechos, y trabajo digno, ingresos dignos. ¿Por qué digo esto? Porque hacer peronismo en nuestro tiempo es pensar el mundo del trabajo de la actualidad, es dignificar en el trabajo, es volver a pensar que uno es trabajador primero, produce cosas. Perón decía, todo argentino tiene que producir lo que consume, ese era su lema. No importa producir, no hace falta producir 10 veces más de lo que consumimos. Ojalá lo hagamos y eso va a generar más ingresos y una parte más importante de la población va a tener bienes y servicios para poder consumir. Pero el eje está puesto en ser trabajador, productor y luego consumidor.